Hola, les habla su profesora Nuris Luna. Recordemos que estamos desarrollando la unidad 1, la administración y la empresa en un entorno global. El tema 3 de esta unidad se refiere al enfoque clásico de la administración, cuyas dos teorías principales son la administración científica representada por Frederick Taylor y la teoría clásica de la organización de la mano de Henry Fayol. Vamos a enfocar en primer término a la administración científica, pero antes debemos entender el significado de las teorías administrativas. El administrador, como todo profesional, requiere conocer las teorías de su campo de desarrollo. En este sentido, se puede señalar que una teoría es una herramienta de trabajo que guía la solución de algunos tipos de problemas comunes en una rama del conocimiento. Sin teorías, el administrador no puede construir nada. Incluso los empresarios pragmáticos generan su propia teoría. Las teorías administrativas se conocen también como escuelas o corrientes, que ofrecen distintas soluciones para resolver los problemas que por lo común se presentan en la práctica. Sin embargo, muchas técnicas se crearon en contextos económicos desarrollados y para empresas privadas de tamaños no comunes en los países subdesarrollados, por lo que el administrador requiere emplear su criterio para extrapolar las teorías que vienen de otros contextos y crear el conocimiento y teorías aplicables a nuestros países. En ese sentido, entonces, definimos a la teoría como la síntesis comprensiva de una ciencia o un arte, expresada en principios generales. Es la base del conocimiento profundo de una disciplina. El estudio del pensamiento administrativo desde su nacimiento como disciplina independiente hasta nuestros días ha formado la teoría administrativa con la que trabaja y piensa el administrador. No hay teoría definitiva en ninguna ciencia, no hay soluciones para todo sino enfoques. De ahí la importancia del estudio de las teorías administrativas para el conocimiento de la administración. De las diversas teorías administrativas conocidas, una de las más importantes es la administración científica. Alrededor de 1900, muchos empresarios intentan dar a sus actividades e ideas una base científica. Los ejemplos incluyen la ciencia de la administración de Henry Stone en 1890, la administración científica de Frederick Taylor en 1911 y el estudio aplicado al movimiento de Frank y Lillian Gilbert. En 1912, Yoichi Ueno introdujo el Taylorismo en Japón y se convirtió en el primer consultor en administración de empresas que creó el llamado estilo japonés de administración. Su hijo, Ichiro Ueno, fue un pionero de la garantía de la calidad japonesa. Para la década de 1930 hace su aparición el Fordismo, siguiendo las ideas de Henry Ford, el fundador de la Ford Motor Company. En este sentido, en relación a la administración científica, se ha calificado a Frederick Taylor como el padre de la administración científica, porque investigó en forma sistemática el trabajo humano de las operaciones productivas en la empresa, basado en el método científico. Taylor observaba a las personas cuando elaboraban piezas o partes de metal para la construcción de edificios. En aquella época, cada trabajador lo hacía a su manera y por tanto cada pieza era diferente a otra en forma y costo. Bajo esas condiciones, entonces, Taylor estableció alguna serie de principios que son los que sustentan la administración científica. Por ejemplo, él observaba que no existía ningún sistema efectivo de trabajo y que tampoco había incentivos económicos para que los obreros mejoraran su trabajo. También observó que las decisiones se tomaban de manera empírica más que por un conocimiento científico y que además se contrataba a los trabajadores sin tener en cuenta las habilidades o las actitudes que pudieran tener. No había normas, hoy conocida como estandarización de operaciones para la calidad, en la producción de un objeto o de un servicio que pudiera facilitar su medición. Frederick Taylor desarrolló métodos para organizar el trabajo
considerando los materiales, el equipo y las habilidades de cada individuo. Estos se han llamado tiempos y movimientos, hoy conocidos como operaciones del proceso o sistema. Por ejemplo, cuando vamos a un negocio de comida rápida, el tiempo que se tarda la orden hasta ser despachada para el cliente es un ejemplo del trabajo en línea. Hay una serie de operaciones que se hacen desde que se hace la orden en la caja hasta que pasa a la cocina, hasta que llega de nuevo al estante o al mostrador en donde está el cliente, y esa serie de procesos y movimientos son los que especifica Taylor en su teoría. En 1911, Taylor publicó un libro llamado Principios de la Administración Científica, en donde presentaba los 4 principios básicos que sustentan la teoría de la administración científica. Decía que era necesario sustituir reglas prácticas por preceptos científicos. Además que debía fomentarse la armonía en vez de la discordia en las áreas de trabajo. Significaba que había cooperación en lugar de trabajos individuales, y además que la selección, la educación y el desarrollo de los trabajadores debía estar basado en el método científico. La influencia de Taylor en el pensamiento administrativo fue y continúa siendo de gran trascendencia. En la actualidad está presente en todo el mundo, pero su enfoque ha sido modificado y humanizado. Otro de los grandes aportes a la administración moderna es la teoría clásica de la administración representada por Henri Fayol. Henri Fayol, de origen francés, es para algunos el autor más distinguido de la teoría administrativa. Fayol señaló que la teoría administrativa se puede aplicar a toda organización humana, poniendo en práctica el principio de universalidad que vimos en la primera unidad. Se le considera el padre del proceso administrativo y creador e impulsador de la división de las áreas funcionales para las empresas. En este sentido, Fayol dividió las operaciones de la empresa en 6 grupos: comerciales, de seguridad, técnicas, financieras, contables y administrativas, señalando la prioridad de las operaciones administrativas para cualquier grupo social. La teoría clásica de la administración de Fayol también identificó 5 reglas o deberes de la administración: la planeación, la organización, la dirección, la coordinación y el control. Las funciones claves que conforman el proceso administrativo en la actualidad. Más importante aún, Fayol creía que la administración se podía enseñar. Le interesaba mucho mejorar la calidad de la administración y propuso varios principios para orientar el quehacer administrativo. Más importante aún, Fayol creía que la administración se podía enseñar. Le interesaba mucho mejorar la calidad de la administración y propuso varios principios para orientar el quehacer administrativo, denominados los 14 principios de Fayol. Fayol aclaró que estos principios administrativos no son de ninguna manera rígidos, ya que en diversas situaciones se requiere hacer uso del criterio personal y la mesura. Lo más importante es que constituyen guías universales. En cualquier tipo de organización humana se pueden aplicar. Vamos a cerrar el tema de la administración científica y la teoría clásica de la administración. Podemos resumir diciendo que la administración científica y la teoría clásica de la administración son las bases del pensamiento administrativo moderno. Podemos enfocar algunas diferencias entre ambas teorías. La administración científica hace énfasis en las tareas, en tanto que la teoría clásica de la administración hace énfasis en la estructura. Es decir, Taylor hacía énfasis en la producción, Fayol se enfatizaba en las actividades administrativas. Fayol organizó la dirección, mientras que Taylor ordenó el trabajo y sus procesos. Frederick Taylor utilizó el axioma que dice: cualquier forma de trabajar es perfectible. Así, continuamente, al detectar que una operación se podía hacer mejor,
la estudiaba y veía la repercusión en la productividad. Frederick Taylor utilizó el axioma que dice: cualquier forma de trabajar es perfectible. Así, continuamente, al detectar que una operación se podía hacer mejor, la estudiaba y veía la repercusión en la productividad. Sin embargo, aunque esta idea procediera de un trabajador, Taylor la sometía a un análisis detallado por el área de planificación centralizada del trabajo a fin de evitar que el trabajador la incorporara de modo propio a su proceso productivo, como en el viejo sistema de ensayo y error que lleva a los obreros a desperdiciar recursos y tiempo. A la observación permanente de los procesos para mejorar adelantos, hoy se le denomina mejora continua. En la administración, Fayol atribuyó sus logros a la aplicación consecuente y sistemática de una serie de principios sencillos, eficaces y universalmente aplicables que la experiencia humana a lo largo de los siglos había logrado. Él sintetizó y adaptó en forma científica. Abrió así con claridad el camino a toda una escuela entre los confusos pensamientos sobre la naturaleza de la alta gerencia. Otra de las grandes contribuciones de Fayol fue demostrar que la administración debía enseñarse en escuelas secundarias o preparatorias, universidades y en todo tipo de profesión, incluyendo cursos en todas las carreras universitarias, porque toda persona requiere de ella, y es algo que se está haciendo realidad en el siglo XXI. Los países subdesarrollados lo son porque en buena medida están subadministrados. En forma generalizada, es importante enseñar a los habitantes de un país a organizarse para producir más. Cerramos el tema 3, la administración científica y la teoría clásica de la administración. Con esta parte concluimos el tema 3, la administración científica y la teoría clásica de la administración. Te invito a que realices las asignaciones correspondientes a esta tarea, incluyendo el diario reflexivo.